Bueno, continuamos con la unidad 4, el último punto, el punto 4.3, y puntualmente ahora vamos a ver los efectos de las políticas fiscal y monetaria en una economía abierta, y vamos a ver las alternativas de esta economía abierta. La economía abierta puede tener perfecta movilidad de capitales, es decir, un sistema donde el país recibe inversiones financieras, tanto en cartera como inversiones directas, y también permite que los capitales de residentes salgan al exterior y puedan ser invertidos en activos financieros mundiales, o el otro extremo con nula movilidad de capitales, donde el país no permite, su sistema y su legislación no permite la salida de capitales. En función a estos dos extremos hay un caso intermedio donde puede haber eh, alta movilidad de capitales o puede haber baja movilidad de capitales. Y en estos cuatro escenarios estudiamos la aplicación de un sistema de tipo de cambio fijo y un sistema de tipo de cambio flexible. Este sería el marco de referencia para estudiar todos estos temas que se vienen en este capítulo. Haciendo un repaso un poco de lo que el libro de Oliver Blanchard, recordemos que es importante repasar del capítulo 18 al 21 todo lo que se refiere a economía abierta, tanto apertura de mercado de bienes como apertura de mercado financiero. Nosotros basamos la biografía fundamental, es el libro de Oliver Blanchard, Macroeconomía con aplicaciones a Latinoamérica, pero también en este capítulo hemos tomado unos aspectos del libro de Dornbusch y Fischer, que tiene, la verdad que está muy bueno cómo trata el modelo Mandel-Fleming, así que también lo recomendamos, y hay un PDF en el Drive de la cátedra para que lo puedan estudiar. En este caso es el capítulo 12, lo que tomamos de Dornbusch y Fischer. Como conceptos fundamentales, en el libro de Blanchard establece tener en claro qué fue Bretton Woods. Recordemos, acá haciendo un poquito de historia, que los países del mundo hasta la Primera Guerra Mundial tenían un sistema cambiario de patrón oro, es decir, el valor de sus monedas estaba en relación a las reservas de oro que tenían cada uno de los países. Esto se dio hasta la Primera Guerra Mundial porque a posterior de la Primera Guerra Mundial muchos países, sobre todo los que perdieron, tuvieron necesidad de devaluar sus monedas ante las situaciones críticas que tenían, y estas devaluaciones terminaron conduciéndolos a una hiperinflación. El caso más renombrado, más estudiado, el caso de Alemania, con los procesos hiperinflacionarios que tuvo que sostener. Varios países entraron en situaciones irregulares con respecto a la política cambiaria. Esto llevó ya promediando la Segunda Guerra Mundial y con el predominio muy fuerte de Estados Unidos como principal potencia mundial y referente del sistema financiero mundial, y el dólar, que es la moneda norteamericana, también como moneda fuerte, llevó a la realización de un congreso en el marco de las Naciones Unidas, que todavía en ese momento no tenían esa conformación, pero fue un intento hegemónico de Estados Unidos de garantizar su supremacía económica y financiera para las próximas décadas. En este encuentro participó Keynes como delegado inglés, delegado de Gran Bretaña, y llevaba una postura contraria al patrón oro y a la fijación de un tipo de cambio fijo. La otra postura era la del representante norteamericano White, quien proponía justamente la creación del Fondo Monetario Internacional como un organismo que controle la estabilidad de los tipos de cambio de los países, y también la creación del Banco Mundial, que en su momento se llamaba Banco BIRF, que hoy es conocido como el Banco Mundial, con el objetivo de contribuir a la reconstrucción de los países después de la Segunda Guerra Mundial. A partir de acá se fija un tipo de cambio fijo de todos los países respecto del dólar, y el dólar un tipo de cambio
de respaldo en función a el oro que tenía. O sea que indirectamente se estableció un tipo de cambio, se vuelve de alguna forma al esquema de patrón oro indirecto. Esto estuvo vigente hasta el año 1973, cuando Estados Unidos, producto de la necesidad de financiar las guerras que llevaba adelante y de sus políticas internas, abandona el patrón oro y deja librado a los países a la determinación de ya un tipo de cambio flexible. Ningún país prácticamente se mantuvo con tipo de cambio fijo, respaldado por la disponibilidad del oro, porque en realidad ya eso los limitaba mucho y les exigía tener una moneda apreciada que le quitaba competitividad. Entonces la mayoría de los países empezó a relajar sus sistemas cambiarios, y esto se da hasta la formación de la Unión Europea, donde este proceso de integración monetaria lleva a que todos los países de la Unión Europea suscriban el sistema monetario europeo, donde establece un tipo de cambio fijo primero un tipo de cambio fijo entre las diferentes monedas, y finalmente el abandono de sus propias monedas y el reemplazo por el euro. Recordemos que Gran Bretaña no participó de este proceso. Bueno, acá también vamos a ver como tema importante a tener en cuenta que los tipos de cambio fijo y flexible tienen efectos y resultados diferentes según se analice el corto y el mediano plazo. Vamos a ver ahora algunos ejemplos. También vamos a repasar aquí las crisis que generan los sistemas de tipo de cambio, también llamado como crisis de balanza de pagos. En Argentina se da reiteradamente que los problemas macroeconómicos y las explosiones económicas que tiene nuestro país, por lo general tiene un componente fuerte la balanza de pagos, la insuficiencia de dólares, el exceso de endeudamiento, los reiterados default o incumplimientos de deuda son producto de problemas que tiene con la balanza de pagos, y sobre todo el rol que cumple el dólar en nuestro país como destino del ahorro de los argentinos. Así que vamos a repasar un poco eso. Muchos de los temas que vamos a ver acá nos van a parecer muy familiares o muy cercanos, porque lo vivimos y lo leemos a diario en los diarios. Y por último vamos a ver los pros y los contras de contar con un sistema de tipo de cambio flexible o sistema de tipo de cambio fijo. Argentina tuvo los dos. Recordemos, durante la convertibilidad desde el año 1991 hasta el año 2001, hasta fines del 2001, Argentina tuvo un sistema de tipo de cambio fijo, que fue uno de los pocos países del mundo que lo tuvo, que tuvo sus consecuencias, sus puntos positivos en cuanto a la estabilidad, pero sus puntos muy críticos en cuanto a la recesión y los niveles de desempleo y de destrucción de la industria nacional que generó ese proceso de convertibilidad, sobre todo en los últimos 6 años. Vamos a ver que los países del mundo tienen tipos de cambio fijos y tipos de cambio flexibles. En este sentido, dentro de los tipos de cambio flexibles se encuentra Estados Unidos y Japón, con diferente nivel de intervención del Estado, con diferente nivel de flotación sucia. Argentina también tiene un tipo de cambio hoy, un tipo de cambio flexible, intervenido, regulado, pero como vimos en la clase de recién, también se encuentra dentro de un esquema flexible con flotación sucia. Dentro de los tipos de cambio fijo están, puede ser este esquema donde fijan su moneda al dólar, como fue la convertibilidad argentina, y o a otras monedas. Recordemos que en el programa de convertibilidad, en los últimos años, Cavallo, que fue el ministro de Economía que implementó el sistema, quiso salir de la convertibilidad con el dólar solo y quiso armar una canasta de moneda. Y en este caso recordemos los conceptos de devaluación con respecto a depreciación. Depreciación es cuando lo produce el mercado, devaluación es cuando lo impulsa el gobierno o el Estado, lo lleva. Generalmente los sistemas de tipo de cambio fijo salen de este sistema a través de una devaluación impulsada o formalizada por el gobierno cuando se llega a perder competitividad. Después hay tipos de cambio de fijación reptante, que es cuando se fija un tipo de cambio ya determinado de antemano y se establece una
un esquema de evaluaciones ya acordadas, y el caso del tipo de cambio fijo del sistema monetario europeo, como dijimos recién, donde se mantiene un tipo de cambio bilateral y una banda en torno a una paridad. En este caso suele ser el principal país de la Unión Europea, que es Alemania, quien va llevando el mando en estas cuestiones de cómo evolucionan el tipo de cambio. Hoy fue reemplazado por el euro, y la política del Banco Central alemán, el Banco Central Europeo, pero maneja las políticas, pero con fuerte injerencia de Alemania en este sentido. Si nosotros seguimos con este esquema, vamos a ver ahora puntualmente qué pasa con los sistemas de tipo de cambio fijo. Un sistema de tipo de cambio fijo, vamos a ver cómo juega la política fiscal y monetaria. Partimos de la condición de paridad de la tasa de interés. ¿Se acuerdan esta ecuación? Donde decíamos que para que exista equilibrio en la cuenta capital y financiera, la tasa de interés local tiene que ser igual a la suma de la tasa internacional más las expectativas de devaluación en el periodo determinado, en el próximo año, por ejemplo. Ahora, ¿qué pasa si el tipo de cambio fijo? No hay expectativa de devaluación, por lo cual E sub elevado a la E es igual al tipo de cambio actual, y en este caso la tasa local, la condición es simplemente que la tasa doméstica sea igual a la tasa internacional. Y repasando el equilibrio en el mercado monetario, la oferta y la demanda monetaria, aquí se convierte a la tasa de interés, recordemos que esta es la tasa de interés doméstica, dado esta restricción de la paridad de la tasa de interés y el tipo de cambio fijo, en realidad el equilibrio en el mercado monetario se va a lograr a la vez cuando se da el equilibrio en el mercado externo, que es cuando la condición de que la tasa de interés doméstica sea exactamente igual a la tasa de interés internacional. Por lo tanto, para mantener un tipo de cambio fijo, la oferta de dinero tiene que estar ajustada y ser igual a la tasa internacional. Entonces, ¿cómo respondería el Banco Central a un aumento del gasto público que incremente la producción y la demanda? Recurrimos al eje cartesiano y a los gráficos del modelo ISLM, partimos del punto A, y la política fiscal expansiva de aumento de gasto nos desplaza la curva IS, determinando el equilibrio en el punto B. Ahora, este punto es un punto de equilibrio en el interno, el ISLM, pero no está en equilibrio el mercado externo, digamos. ¿Por qué? Porque esta mayor tasa de interés no coincide con la tasa internacional. Entonces, ¿qué generaría esta mayor tasa de interés? Generaría un ingreso de capitales. Ese ingreso de capitales podría llegar a apreciar la moneda local, con lo cual el Banco Central lo que tiene que hacer en este caso es acompañar con la política monetaria a la política fiscal expansiva, justamente aplicando una política monetaria expansiva de mayor monetización. De alguna forma esto se va a dar, esta tasa mayor genera ingreso de capitales, el Banco Central sale a comprar esos dólares inyectando pesos, y se da una expansión de la base monetaria y de la oferta monetaria. Esto se lo refleja en el esquema como un desplazamiento del EM a la derecha, donde terminamos con el equilibrio en el punto C, donde vemos que se mantiene esta política monetaria expansiva, inyecta fondos y hace que baje la tasa de interés, y la tasa de interés se vuelve a igualar con la tasa internacional, que es la condición sine qua non que tiene que cumplirse para mantener el tipo de cambio fijo. Y esto genera un fuerte incremento en el nivel de actividad económica, que pasa de IA a IC. Y acá la pregunta ¿es más o menos poderosa la política fiscal con los tipos de cambio fijo o con los tipos de cambio flexibles? Claramente, la política fiscal con tipo de cambio fijo y perfecta movilidad de capitales es altamente eficaz. Ahora, ¿qué pasa con los tipos de cambio flexibles? Tenemos que analizar puntualmente cómo es el movimiento de capitales. Si el movimiento de capitales es alto, la política fiscal con tipo de cambio flexible no es eficaz porque
termina generando un cambio, al no tener el tipo de cambio fijo, termina generando un aumento